Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, es una gran bendición para nosotros para poder ingresar a sus hogares y qué bendición, mis amados hermanos, saber que ustedes se conectan, que ustedes están atentos, que al final de cuentas nos congregamos virtualmente. Es importante que nos congreguemos, así que tú que te estás congregando, síguelo haciendo. Si es primera vez que te congregas hoy, qué bendición ahí sí que te suplicamos que te sigas conectando para que se cumpla la palabra del Señor que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuanto veáis que el día se acerca y la venida de nuestro Señor Jesucristo está pero muy próxima. Así que bienvenidos cada uno de mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, les amamos mucho y nos gozamos que ustedes estén conectados, así que los que estén conectados les voy a pedir que se reporten, que digan aquí estoy presente, que digan bendiciones, para que sepamos que tú estás conectado y que habemos un grupo unidos en un mismo espíritu. Dice la palabra que donde dos o tres estén congregados, ahí está el Señor. Y nosotros estamos congregados virtualmente, pues así es como se puede. Y gloria a Dios por eso. Algunos tienen dudas, quiero aprovechar también, algunos tienen dudas. ¿Y cuándo nos vamos a congregar? ¿Y cuándo nos vamos a congregar? No es el tiempo, mis amados hermanos, no es el tiempo todavía para congregarnos físicamente en el templo, pero sí lo podemos seguir haciendo virtualmente y cuando ya el Señor nos dé luz verde para poder congregarnos, pues les vamos a informar a cada uno de ustedes. Tengamos un poquito de paciencia, aguantémonos un poquito más y el Señor hará grandes cosas. El Señor está haciendo una obra maravillosa en los hogares, así que el Señor está mostrando que su presencia está en cada hogar. Pero es necesario que nos congreguemos por lo menos de esta manera, virtualmente. Quiero pedirte, mi amado hermano, que nos acompañes en oración. Oremos para que el Señor nos hable esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, que estás en los cielos, bendito eres, mi Dios. Bendecimos y alabamos tu nombre. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, el único Dios verdadero a quien nosotros amamos, servimos, adoramos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. A ti te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así, Padre bendito, te suplicamos que derrames de tu Espíritu Santo en cada hogar, Señor, donde están congregados mis hermanos, sobre este lugar donde estoy predicando, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, derrama esa abundancia de tu Espíritu en cada casa donde hay un hermano viendo y escuchando esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que tu presencia sea palpable, Señor, que cada hijo tuyo que está recibiendo, cada persona, aún aquellos que no te conocen, que están viendo esta transmisión, Señor, que puedan percibir tu presencia y que sus corazones, si hay algún corazón duro, que sea quebrantado, Señor, delante de ti y que pueda recibir esta palabra, que pueda encontrar la salvación, que puedan acercarse a aquellos que están lejos de ti, se acerquen a ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos hables. Háblanos, Señor, enséñanos. Y si nos tienes que llamar la atención, llámanos la atención, disciplínanos, pero no nos dejes solos, Señor, sino al contrario, quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Para los que estuvieron conectados el día domingo, hablamos algo acerca del perfil de la novia. Y no estamos hablando de la novia de la que se casa con su prometido aquí en la tierra, sino estamos hablando de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa novia es la iglesia que es arrebatada,
estuvimos hablando del perfil. Cuando hablamos de perfil, estamos hablando de características, estamos hablando de características internas de la novia. Cuando hablamos de características internas es su amor, su entrega, tiene que ver con su humildad, pero también hablamos con características externas. Cuando uno va a una boda o cuando no puede ir toda la familia a una boda, ahora no hay bodas, ¿verdad? Pero cuando habían bodas y nos invitaban y se hacían esas grandes reuniones y había comida y todo eso, y alguien que no iba o los que iban, al final, saliendo esa es lo que, la costumbre, ¿verdad, mis amados hermanos? Que cuando sale la gente de una boda, se ponen a hablar de la novia. No sé si tú ya te diste cuenta de eso, pero siempre salen hablando de la novia, mal o bien, pero hablan. Y hablan precisamente del perfil de la novia, porque entonces salen diciendo, viste qué bonito tenía su peinado. Ah, viste qué vestido más hermoso el que tenía. Sí, le viste el collar y le viste la pulsera, le viste el ramo, le viste los anillos y viste aquello y empiezan a hablar cosas externas de la boda, cosas externas de la novia, sus aretes, su peinado, todo lo que, hablando de todo lo que llevaba puesto encima, hablando aún del maquillaje, de los ojos, del escote del vestido, del largo del vestido, del color del vestido, de los zapatos, de cómo caminaba, de que si estaba cansada o se veía así espléndida, que se reía, se gozaba o tenía cara de enojada. Esas son, cuando hablamos de todo eso, estamos hablando del perfil de la novia. Pero resulta que aquí no estamos hablando de cualquier novia. No quiero insultarte a ti que tú que eres una princesa del Señor, tú que eres una hermosa dama, jovencita que quieres casarte. No, no estamos hablando mal de ti, sino quiero hacer la diferencia en que aquí estamos hablando no de la novia de Esteban, no de la novia de Jacinto, sino estamos hablando de la novia de Cristo. Y esa novia de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de perfil, hablamos de todas esas cosas que la gente sale hablando de una boda, de cómo era, y otros que la conocen podrían decir, ah, ella es un amor de gente. Ah, ella es trabajadora. Y entonces, ahí podemos también mencionar algunas cosas que se hablan en Proverbios 31, dice que es trabajadora, que cuida bien a sus hijos. Todo eso, ese conjunto nos encierra el perfil de la novia. Ahora acá tenemos una figura y esta es la novia de la que se casa con Isaac. Pero ya hablamos, ya dijimos que Isaac es figura de Cristo y ahí está Rebeca, que es figura de la iglesia. Entonces vamos a hablar algo del perfil porque ella es figura de la iglesia que se casa. Entonces tenemos que hablar de Rebeca porque Rebeca es figura de la iglesia que se va a casar. Ahora, es interesante ver que en Apocalipsis capítulo 2, 3 nos habla de las 7 iglesias. Y cuando vemos que son 7 iglesias, esas 7 iglesias nos muestran a nosotros la iglesia de este tiempo. Quiere decir que las 7 iglesias están reflejadas en la iglesia de este tiempo. Y de esas 7 iglesias que está hablando de perfección, está hablando de la iglesia completa. Está hablando de toda la iglesia que existe actualmente. De esas, si lo vemos en porcentajes, yo no sé qué porcentaje sería, un 12%, no sé, pero si alguien me puede ayudar para ver qué porcentaje sería, sería, vamos a ver, 7 es a 100, como una es a X, entonces sería 100 dividido 7. 100 dividido 7 nos da el porcentaje
de qué porcentaje es la que es novia. Porque definitivamente, mis amados hermanos, estamos hablando de 7 iglesias que nos abarcan ahorita al final de los tiempos. 7 iglesias, y de las 7 iglesias solo una es arrebatada. Quiere decir que 6 de 7 se quedan a la gran tribulación. Eso es para que nos preocupemos, mis amados hermanos. Eso es para que saquemos nuestros trapitos y veamos cuáles hay que lavar y lavarlos. Porque si 6 de 7 se quedan, estar en la iglesia que es arrebatada, no es fácil, amado hermano. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque tenemos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos ayuda para que nosotros podamos ser arrebatados. Entonces, vemos que Rebeca es la que se casa, pero se queda su mamá, se quedan sus padres, se quedan sus padres y se quedan sus hermanos. Solamente se va Rebeca y se lleva a sus doncellas, a sus damas. Entonces quiere decir que de la familia se queda la mayoría. Y hermanos, yo no me quiero quedar. Yo no quiero que tú te quedes. Y por eso decidí hablar de esta serie hoy vamos a ver ya más adelantito cuál es nuestro tema. Pero estamos hablando en una serie de el perfil de la novia. Y necesitamos tener ese perfil. Entonces, quiero leerte los versículos que estudiamos el domingo, que fueron muy pocos. Entonces, no sé si alguien ya me tiene ahí el dato de qué porcentaje es, pero cuando se pueda me lo dan. No. Bueno. Leímos Génesis capítulo 24, verso 16, y dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, nada que era hermosa, era muy, muy, muy hermosa. Ese es uno de los primeros, de las primeras características que nos interesa. Entonces, no es la primera, sino una de todas. Una de las características que debe tener la iglesia es que debe ser hermosa. Hermosa, y cuando hablamos de hermosa estamos hablando de comunión con Cristo y estamos hablando de llenura del Espíritu Santo. Dice, vimos algunos versículos acerca de la hermosura y vimos Génesis 29, 17 que dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Raquel fue la que se casó con Jacob, pero entonces vemos acá, tiene que tener hermosura. Dice Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermosos. Entonces la iglesia, sus pies deben de ser hermosos. Pero de Rebeca dice que ella era hermosa, no solo de los pies, era hermosa 100%. Entre Lea y Raquel, dice que Lea tenía sus ojos bonitos, pero Raquel era de hermosa figura, era completa, hermosa. Entonces acá nos habla de cómo la iglesia puede tener pies hermosos, evangelizando. Entonces, si tú eres de la iglesia que evangeliza, por lo menos puedes decir, mis pies son hermosos para el Señor. También vimos Proverbios 15, 13, y dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, la pregunta es, ¿tú eres alegre? ¿La gente puede ver el gozo que hay en tu corazón? Porque el cristiano no puede estar enojado. Entonces tiene que haber gozo, pero no es simplemente un gozo y aquello de reírse a carcajadas, puro payasito, y por dentro está triste. No, el gozo que va a ver Dios, porque es Dios el que lo va a ver, tiene que ser desde las entrañas. Pero el gozo, alguien podrá decir, pastor, ¿cómo voy a tener gozo si estoy enfermo? ¿Cómo voy a tener gozo si no tengo trabajo? Es que el gozo no tiene que depender
de lo que yo estoy viviendo, de lo que hay a mi alrededor. Si nuestro gozo depende de lo que tenemos, estamos perdidos. Nuestro gozo tiene que depender del Señor. Mi gozo depende de mi salvación, de mi Rey, de mi Dios que me salvó y de la llenura del Espíritu Santo. Por eso la hermosura depende de la llenura del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu, va a haber gozo, el fruto del Espíritu. Va a haber fruto del Espíritu. Hermanos, hablar de la hermosura de la iglesia, yo estuve meditando hoy porque, bueno, desde el domingo, después de predicar, me quedé meditando en eso de la hermosura de la iglesia, porque la iglesia hermosa es la que se va a casar, o la que se casa es hermosa. Y cuando yo veo tanto cristiano amargado, tanto cristiano que no puede perdonar a alguien que le hizo daño, tanto cristiano que vive criticando. Yo no sé, tú has de haber escuchado ya algún cristiano de otra iglesia que anda criticando al pastor. Que anda diciendo, ay, lo que hacen en la iglesia no me gusta, no me parece. Alguien que tiene gozo. No va a decir, hey, eso no me parece, ay, qué feo. No, va a decir, va a contagiar el gozo y todos van a querer hacer lo mismo, van a querer estar ahí trabajando porque hay gozo. Entonces, me imagino que tú conoces a gente de otras iglesias que no tienen gozo. Pero nosotros podemos decir, yo tengo gozo, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Hasta lo cantamos, pero entonces por eso dicen, ¿verdad? Dicen que los cristianos son los más hipócritas, porque cantan, siento gozo en mi alma y en mi ser, lo cantan y están todos bravos. No se puede cantar una cosa y vivir otra. Entonces, el corazón alegre hermosea el rostro. Una iglesia que tiene gozo es hermosa en su rostro. Y me gustó mucho leer las notas que cada uno de mis hermanos enviaron para los que nos están viendo esta transmisión por primera vez. Los hermanos que nosotros pastoreamos, ellos nos envían sus notas, hacen anotaciones de la prédica y nos las envían. Y yo me gocé mucho ver esas notas donde hicieron la tarea de buscar versículos que hablara de la hermosura. Y quiero leerte un verso que me mandaron. No puedo poner todos, mis amados hermanos, solo escogí unos 2 versículos porque no podía detenerme tanto tiempo acá. Pero alguien me mandó Isaías 61:10 y dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Ahí está hablando del gozo. Mi alma se alegrará en mi Dios. No está diciendo que se va a gozar en que tiene carro, en que tiene casa, en que tiene salud. No, su gozo está puesto en el Señor. Me alegraré en mi Dios porque me vistió. La vestidura de la novia. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Entonces ahí la novia va a tener una vestidura que es de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Ahí vamos a tener que hablar de cobertura. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esas joyas las vamos a ver más adelante. Las vamos a ver primero Dios. Si nuestro Señor se tarda un poquito más en su venida, vamos a estudiar, si Dios nos permite, eso que dice adornada con sus joyas. Ese es parte del perfil de la novia. Es que la novia lleva joyas. Yo no sé por qué pero no quiero criticar, ¿verdad? Pero hay algunos cristianos que dicen, ay, quítate los anillos. Eso no es de cristianos. Una mujer cristiana no usa anillos. Al hijo pródigo le pusieron anillo. A Esther le pusieron anillo. Y aquí dice que la novia va a ir adornada con sus joyas. Entonces hay que adornar a la novia. Bueno, este es uno de los versos hermosos que me mandaron viendo la hermosura. También me enviaron otro. Y no me dijeron de qué versión era, así que me puse a buscar la versión.
y es la Biblia del lenguaje sencillo, dice Cantares 1:15, tú eres bella, amada mía, eres muy bella. En otras versiones decía, tú eres hermosa, amada mía, eres muy hermosa. Es la que se casa. Pero dice después, tus ojos son dos luceros. Entonces, esta es una mujer que le están diciendo, no es una mujer, es la amada, es la novia. A la novia le están diciendo, tú eres hermosa, eres muy hermosa. ¿Pero por qué eres hermosa? Porque tus ojos son dos luceros. Cuando uno ve eso, que los ojos son luceros, y que dijo Cristo de la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Un lucero sirve para alumbrar. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es, ustedes son lámpara, pero el que no alumbra, el que no es luz, no es hermosa. Hermanos, esto me dejó a mí impactado y entonces, y en vez de preparar mi tema de hoy, me puse a meditar bastante en esto de la hermosura de la iglesia. Pero lo que vamos a hacer es, si Dios nos lo permite más adelante, retomamos esta parte de que la novia es hermosa y vamos a hablar de la hermosura de la iglesia. Vamos a hablar porque hay mucho que hablar de la hermosura. Apenas ahorita hemos mencionado los pies y hemos mencionado los ojos. Y Isaías que nos decía de las joyas que lleva. Entonces hay que ver de toda la hermosura de la iglesia. Porque hay mucho de qué hablar de la hermosura. Entonces este va a ser un tema de una prédica más adelante, si Dios lo permite, que vamos a hablar entonces de la hermosura de la iglesia. Pero nuestro tema de esta noche, ya llevo 20 minutos ya de introducción, pero gloria a Dios porque lo que interesa es que el Señor nos hable y lo que el Señor quiera decirnos, pues bienvenido, ¿verdad? Es lo que queremos. No es lo que yo quiera decir, sino lo que el Señor quiera hablarnos. Entonces, nuestro tema de hoy, mis amados hermanos, es virgen. No es que vaya a hablar de la Virgen como algunas iglesias se la pasan hablando de la Virgen, no, la novia, la novia, la que se casa con el Señor, debe de ser virgen. Debe de ser virgen. Entonces, este es nuestro tema de la serie, el perfil de la novia. Y dice Génesis, volviendo otra vez al estudio de lo que estábamos hablando de Rebeca. Dice Génesis 24:16, la segunda parte, pero leyendo desde la primera parte dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Esa es una de las características de la que se casa. Tiene que ser virgen, a la que varón no había conocido. Entonces, vamos a leer hasta ahí. Pero está diciendo que la novia debe de ser virgen. La novia tiene que ser virgen. Y cuando hablamos de que la novia es virgen, estamos hablando de que debe de ser sin contaminación. Virgen es la palabra hebrea betulá. Para los que quieren estudiar un poquito más y tal vez, no sé si pueden leer el número ahí de Strong, es la H1330. La palabra es betulá. Betulá significa separar. Cuando vi esa palabra separar, se me vino un montón de ideas a la cabeza. Porque separar es apartar. Y entonces separar, apartar, ¿para qué? Apartado para Dios. Apartado para Dios es santo. Santo significa apartado para Dios. Cuando Dios elegía a alguien para ser un sacerdote, a los sacerdotes dice, estarán apartados o separados para mí, para mi sacerdocio. Por ponerles un ejemplo, Juan el Bautista dice, apartado
o separado. Eso es lo que significa la palabra consagrado. Consagrado es apartado para. Consagrado, como nazareo. No se iba a cortar el cabello, no se iba a cortar la barba y no se iba a contaminar. Entonces, virgen es que no estaba contaminada. Y la palabra separar es la clave ahí, porque entonces habla de. Y un consagrado no se podía contaminar con una persona muerta, con un animal muerto, con sangre de mujer. Y habla en Levítico, habla mucho de todo lo que, las características de alguien separado. Que significa consagrar, que significa santo. Santo es apartado para Dios. Entonces, Betulá, que es la palabra virgen, significa separar, significa virgen, y en resumen podríamos decir sin contaminación. ¿Cómo debe ser la novia? ¿Cómo debe ser la que se casa con el Señor? Sin contaminación. Sin contaminación. Entonces, si vamos a hablar de eso de sin contaminación, en Hebreos capítulo 12, verso 14, dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos. Me voy a detener ahí, no es el tema, pero veo que el Señor quiere que les explique algo de seguir la paz. Esa palabra paz, no me recuerdo cuál es la palabra hebrea, pero sí me recuerdo lo que significa. Eso sí, la paz, paz, esa palabra paz se traduce que une, que une. Entonces lo que está diciendo es seguir la unidad entre todos. Seguir la unidad. Y entonces se me vino eso de congregarse, porque congregarse es ensamblarse. Es unirse, pero unir exactamente. Entonces, seguir la paz, seguir la unidad. Pegate uno con otro. Con todos. Pero luego me interesa, por el tema que estamos estudiando, me interesa. Y la santidad. ¿Qué dijimos? ¿De dónde viene la palabra santidad? Tiene que ver con ser virgen, separado, apartado. Dice entonces, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Esto está hablando de arrebatamiento. Esto está hablando de parusía. Esto está hablando de la venida secreta, donde solo la esposa lo verá. Solo la que se casa. Entonces, la que se casa debe tener santidad para poder ver al Señor. Definitivamente. La novia tiene una característica especial. Tiene santidad. Santidad es no contaminada. Santidad está apartada para Dios. Esa palabra santidad viene del griego hagiasmos o hagiasmos. Hagiasmos significa, es la G38, significa purificación, pureza. Pureza es igual que virgen. Santidad, santificación. Entonces, volvamos acá. La que se casa
debe estar en santidad. Santidad significa pureza, significa purificación, y santidad también significa apartada para Dios. ¿Qué significa eso? Apartada. Es como que yo digo, esto no me lo toquen, lo tengo apartado para mí. Y cualquiera, yo quiero eso. No lo toquen porque es del pastor. Está apartado, es exclusivo. La que se casa vive solo para Dios. Guarda su corazón para Dios. Guarda sus pensamientos para Dios. Guarda sus manos para Dios. Guarda sus ojos para Dios. Guarda sus pies para Dios. Está apartada, está separada para Dios. Entonces, definitivamente, mis amados hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo debo de dejar claro antes de continuar. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, Efesios capítulo 5, verso 26. El verso 25 venía hablando, y vosotros maridos, amad a vuestras esposas, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso dice el verso 25, que no me aparece aquí en pantalla. Entonces dice, así como Cristo amó a la iglesia, ojo, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Jesucristo se entregó. ¿Qué significa eso? Jesucristo dio su vida por la iglesia con un propósito. No simplemente, voy a dar mi vida y ya estuvo. No. Jesucristo tenía un plan, tenía un propósito. Y Él dijo, yo voy a dar mi vida para santificarla. Es que sí, miren, yo me entiendo bien, pero no sé si me explico igual. Pero mis amados hermanos, si Cristo dio su vida por mí, dio su vida por ti, y el propósito de Él de dar su vida por ti y por mí era para santificarme, y yo voy a ir a contaminarme, Dios mío, en Hebreos dice, lo acabamos de ver hace unos días, en Hebreos dice que si nosotros hacemos eso de contaminarnos en vez de, estoy parafraseando, de contaminarnos en vez de santificarnos y de seguirle a Él, dice que nosotros pisoteamos el cuerpo de Cristo. Hermanos, yo no quiero pisotear el cuerpo de Cristo. Porque es como, Él dio su vida para santificarme, y que yo busque la contaminación, de esa manera estoy pisoteando el cuerpo de Cristo. El deseo de Él es nuestra santificación. Ese es el anhelo de Él, nuestra santificación. Y entonces dice acá Efesios 5:26, que Él dio su vida, venía diciendo, ¿verdad? El contexto dice, Él dio su vida para santificarla, habiéndola purificado. Nos está purificando a nosotros en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la palabra nos limpia. ¿Estábamos contaminados? Sí, veníamos contaminados. Es más, fuimos a trabajar y en la calle más de algo nos contaminó. Una música, alguien gritó, alguien hizo algo, vimos algo, escuchamos algo, nos contaminó. Pero su palabra, hoy que tú estás escuchando su palabra, esa palabra te está lavando, te está limpiando. Déjate lavar por la palabra. Que esta palabra te lave. Y la sangre de Cristo te santifica. Santifícate para poder estar con el amado. Híjole, el tiempo corre, mis amados hermanos. Yo no sé por qué el tiempo siempre se pelea conmigo. Efesios capítulo
bueno, el siguiente versículo, 5:27. Veníamos viendo que el Señor dio su vida para santificar a la iglesia y que su palabra nos limpia, nos lava. El verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo. Es que, mira, hermano, cuando una pareja se va a casar aquí en lo terrenal, cuando una pareja se va a casar, el novio espera en el altar y entra la novia acompañada del papá. Y van ahí, tan, tararán, van caminando ahí el papá y la hija, el papá y la novia. Van caminando. ¿Y quién le entrega la novia al novio? El papá. Ahora, ¿quién va a entregar a la novia de Cristo? Dice acá, a fin de presentársela a sí mismo. Jesucristo dio su vida para santificarnos y su palabra para lavarnos, porque Él quiere presentarnos a nosotros. Él mismo nos quiere presentar a Él. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, pero quiere presentarle una iglesia gloriosa. Te voy a ser sincero, mi amado hermano. Mi tema es hablar de que la novia es virgen. Entonces, me llamó la atención esto, una iglesia gloriosa. Pero no me detuve a investigar. Y si Dios nos permite hablar de una iglesia hermosa, vamos a ver si hay una diferencia entre una iglesia hermosa, una novia hermosa y una novia gloriosa. Ahí se va a ver la diferencia entre hermosa y gloriosa. Así que ya hay otro tema ahí, ¿verdad? O si se va a conjugar ahí en el mismo tema. Pero lo voy a investigar en el nombre de Jesús. Si Dios me lo permite, más adelante vamos a hablar de lo que es la hermosura de la iglesia y si tiene que ver con una iglesia gloriosa. Pero Jesucristo, Él se quiere presentar a sí mismo. Quiere presentarse una iglesia gloriosa, pero dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. La iglesia que se va a casar no tiene que tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sin, por el contrario, que sea santa y sin mancha. La iglesia debe de ser santa y sin mancha. ¿Qué dijimos que era santa? Apartada para Dios. En resumen, es apartada para Dios. Que no está contaminada, que tiene pureza. Esa palabra cuando dice ahí sin mancha, que no tuviese mancha. Esa palabra mancha es la palabra espilos, que está hablando de defecto o desgracia. Entonces, la iglesia no tiene que tener defecto. La que se casa es una novia, es una novia perfecta. Eso lo dice Cantares. Los niveles de la iglesia. Primero dice, hermana mía. Y termina diciendo, perfecta mía. Hermana mía, paloma mía. Creo que primero es amiga mía, hermana mía, paloma mía. Y termina diciendo, perfecta mía. Porque ese es el proceso, esos son los pasos, esos son los niveles. Primero es amiga, es hermana, es paloma y después termina siendo la perfecta. ¿Quién se casa? La perfecta. Jesucristo no se va a casar con una imperfecta. Jesucristo se va a casar con una iglesia perfecta. Para eso dejó el Señor los 5 ministerios. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hasta, y sigue ahí diciendo. Entonces, los 5 ministerios son para perfeccionar a la novia, para perfeccionarla. El asunto es que no todos se dejan perfeccionar. No todos se dejan pastorear. Y aquí vamos a ir, en esta serie, vamos a ir viendo un montón de cosas. Porque ahora dice que no tenga mancha, que no tenga defecto. Y si no tiene defecto, quiere decir que es perfecta. Y para ser perfecta se debe de perfeccionar. Y los 5 ministerios están para perfeccionar. Hay gente que no se deja pastorear. Y si no se deja pastorear, no se puede perfeccionar. Entonces, aquí da lugar a cambiar de tema, pero no me voy a cambiar de tema porque tengo bien claro lo que quiero. Al menos esta vez, ¿verdad? Entonces dice que no tuviese mancha ni arruga. Esa palabra arruga, no les puse ahí la palabra hebrea, pero es la palabra Chrustis, con J-R-U-T-I-S. Chrustis, que significa doblez. Como atrayendo para unir. Es que un doblez, ahí se queda trabadas las cosas. Entonces la iglesia no debe de tener ni mancha, desperfección, imperfección, desgracia. ¿Qué es desgracia? Es sin gracia. Sin gracia. Entonces, una persona manchada. Tal vez voy a decir una palabra que para algunos va a parecer mala palabra, pero es una desgraciada. Desgraciada, sin gracia. ¿Y la gracia del Señor qué entonces? El Señor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener gracia y misericordia. Entonces, alguien que no se acerca confiadamente al trono de la gracia no va a obtener gracia. Entonces, tenemos que tener esa comunión con el Padre. Definitivamente, mis amados hermanos. Tenemos que buscar al Padre y Él es el dador de gracia. Y tenemos que perfeccionarnos, pero ni arruga, está hablando de doblez. ¿Y quién fue el que habló y dijo, vosotros los de doble ánimo? Pues Santiago, creo yo, ahí sí estoy mal. No recuerdo el verso. Pero está hablando de los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Dentro de la iglesia, unos santos. Salen de la iglesia, puros inmundos. Doble ánimo. Hoy están sirviendo. Mira, es tremendo eso que a veces uno ve gente que cuando está sirviendo en la iglesia, lo hacen con tanta pasión. Sirven en la iglesia y sirven con todo. Uno dice, ¡ala, qué siervo más precioso que le sirve al Señor! Y lo hace con pasión. Y después sale y afuera le sirve al mundo con esa misma pasión. Doble ánimo. Doble ánimo. No, nosotros no tenemos que tener doblez. Tenemos que ser la misma cara siempre, no doble cara.
no doble ánimo. Entonces, aprendamos o quitémonos. Si tenemos arruga es con doblez, doble cara, doble ánimo. Quitémonos eso. Eso es una arruga. Debemos de ser sin arruga, porque entonces el Señor dice que Él dio su vida. Es que eso es lo interesante. Él dio su vida para dice, para presentársela a la iglesia, para presentársela a sí mismo. A Él mismo se la está presentando. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, y que tiene que ser santa y sin mancha. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Qué hermoso esto, hermanos! Ni siquiera existía el mundo y ya nos había escogido nuestro Señor bendito. Mi Señor ya me había escogido, ya me tenía un nombre, ya sabía Él a dónde me iba a enviar, quiénes iban a ser mis padres, dónde iba a vivir. Y Él ya tenía un propósito para mi vida. Ya me había escogido desde antes que existiera el mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero miren lo que dice después, hay un compromiso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto está tremendo, hermanos. Tenemos que ser santos. Santos no es aquel que está en un cuadro ahí colgado. Santo es aquel que se apartó para Dios. Aquel que vive para Dios. Que su corazón es solo para Dios. Y si estamos hablando entonces de virgen, porque ese es nuestro tema, virgen. La novia debe ser virgen. Y virgen significa santidad, significa pureza, sin contaminación. Entonces Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Ahí vamos a leer algunos versículos. El verso 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Pregunta, ¿quiénes cantan ese cántico? Es la que se casa, es la redimida. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía cantar, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hay mucha gente que se va a quedar y otros que primero Dios nos vamos. Y vamos a ser de esos que van a cantar ese cántico nuevo y que nadie más lo puede aprender. Es el cántico de los redimidos. Verso 4. Estos son, ahí está el detalle. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Este verso lo he explicado en otras ocasiones. No está hablando de mujeres de género. Aquí está hablando de una entidad. No se contaminaron con religiones. Es que no tenemos que ser religiosos. Es que no, esto está hablando de idolatría dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La que se casa debe de ser virgen. No se contaminaron con mujeres. Mujeres nos habla a nosotros de todas las religiones del mundo. Idolatría. El centro de eso es la idolatría. Estos son los que siguen al Cordero. Entonces no se contaminaron con religiones. No están buscando una religión, están buscando a Cristo. Es que nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos a Cristo. No estamos diciendo que sigan a un hombre, que sigan una denominación, que sigan una iglesia que está por tal parte.
sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Y hagamos lo que dice su palabra. Entonces, los que no se contaminaron son vírgenes. Los que son vírgenes es porque siguen al Cordero, siguen a Cristo por donde quiera que va. No es que Él me sigue a mí a donde yo voy. No, yo lo sigo a Él a donde Él va. Entonces dice, ¿quiénes son ellos? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Primicias. Los arrebatados son primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Las primicias. Las primicias. En enero prediqué sobre el perfil de las primicias. Te aconsejo que busques ese tema. El perfil de las primicias. ¿Quiénes son primicias? Porque las primicias son las que se casan. Apocalipsis capítulo 14, verso 5. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante de Dios. ¿Quiénes no tienen mancha? Los que no dicen mentira. Los mentirosos están manchados. ¿Un mentiroso podrá ser novia del Cordero? No. No. Así que si por ahí has estado tentado a decir mentira, ay, una mentirita no tiene nada de malo. No estoy haciendo daño a nadie. No. Ahí dicen que los mentirosos están manchados. Lo contrario de esto, dice, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, así es como yo quiero hablarles, mis amados hermanos, como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Es que cuando estábamos en el mundo, ¿cuál era nuestro deseo? Nuestro deseo, nuestra propia concupiscencia, era lo malo, era el pecado. Y entonces dice, como hijos obedientes, hay que ser obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis, no se adapten, no se amolden a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia. Todavía nos dice el Señor así, se los pase porque eran ignorantes, pero ahora ya lo saben. Ahora ya no son ignorantes, ahora ya lo saben. Ya saben que no deben andar en sus propios deseos, en sus deseos pecaminosos. El verso 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo. Aquí está la orden. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. No está diciendo, sed santos en la iglesia, sed santos, no, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor pide santidad porque Él es santo. Lo santo no tiene comunión con la impureza. Tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, tenemos que ser vírgenes para poder tener esa comunión con nuestro Señor que es santo. Y así podremos ser esa novia, esa esposa del Cordero. Verso 17. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros tenemos por Padre a nuestro Dios, entonces vivamos en santidad todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Ese tiempo de peregrinación.
Aquí en la tierra somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Así que vivamos en santidad. Dice, conduzcámonos con temor. No está hablando con miedo, con temor, con reverencia, con respeto a nuestro Dios. El verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso fuimos rescatados de nuestra vida pecaminosa, de nuestras herencias ancestrales, de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo fue el cordero que dio su sangre por nosotros, pero Él fue sin mancha y sin contaminación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique. Alto otra vez. Que nos abstengamos de todo lo malo. Si nos abstenemos de las cosas malas, Dios nos va a santificar por completo. Eso es lo que está diciendo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, para la parucía, para su venida secreta. Porque para su venida secreta tiene que haber santidad. De lo contrario, no le veremos. Pero entonces dice, absténganse de todo lo malo. Y el Dios de paz los va a santificar. Esa palabra santificar es la G37. Es la palabra hagiazo, que significa hacer santo, significa purificar, significa consagrar. Consagrar dijimos que es apartar o separar para Dios. Esa palabra irreprensible. Entonces Él nos va a santificar. Eso es purificar, es consagrar, es limpiar, quitar toda contaminación, para que nosotros seamos irreprensibles, no solo en nuestro cuerpo o solo en el espíritu, no, para que seamos irreprensibles en el cuerpo, en el espíritu y en el alma. Esa palabra irreprensible es la palabra griega amentos, que significa sin falta. Irreprensible es sin falta, sin defecto, irreprensible, irreprochable. No tiene ninguna falta, ningún defecto, no se le puede reprochar nada. Así quiere el Señor que nosotros seamos. Mateo capítulo 15, verso 11. Dice la palabra del Señor. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque estamos hablando de que virgen es sin contaminación. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esa es la Reina Valera del 60. Dice que no es lo que entra, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Me gusta la versión de la Biblia de lenguaje sencillo, para que podamos darle una amplitud más, podamos comprenderlo de una manera diferente. Porque en lenguaje sencillo dice, lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos y las malas palabras que dicen. Mi amado hermano, si nosotros comemos, no nos hace impuros lo que comemos. Es lo que nosotros hablamos. Lo que sale de nuestra boca es lo que puede contaminar.
Entonces nosotros mismos podemos contaminar a otros. Y al contaminar a otros, obviamente ya estamos contaminados. Pero también los demás nos pueden contaminar a nosotros. Ya lo vamos a ver en este otro verso. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. La Reina Valera del 60 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En Mateo decía, no lo que entra contamina, sino las palabras que ustedes dicen, los insultos, las malas palabras, eso contamina. Ahora el apóstol Pablo escribe y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la versión de la Reina Valera 2000 dice, no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Lo que está diciendo la palabra es, tú puedes contaminar con tu boca, te pueden contaminar, entonces ten cuidado los compañeros, los amigos, la gente con la que te relacionas. Porque la gente con la que te relaciones puede cambiar tu carácter. Y tu carácter no es lo que entra, tu carácter está dentro de ti. Lo que sale contamina. Un carácter de una persona enojada, envidiosa, rencorosa, eso contamina. Y las malas amistades te pueden volver así. Entonces debes de aprender a elegir tus amistades. No que no le hables a la gente, pero ten cuidado, dime con quién andas y te diré quién eres. Isaías capítulo 52, verso 11. Termino con este verso. Dice la palabra del Señor, Isaías 52, 11, Biblia latinoamericana, dice, apártense, apártense, salgan de aquí y déjense de tocar cosas impuras. Salgan de Babilonia y purifíquense, ustedes que llevan los vasos sagrados de Jehová. Te quiero recordar, tú eres un vaso sagrado. Tú eres un vaso de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro, pero lo que está dentro es el poder de Dios, es su Espíritu Santo, es Cristo mismo. Entonces ustedes que llevan esos vasos sagrados, ustedes que llevan esa esencia de Dios dentro de ustedes mismos, ustedes que son los vasos sagrados, porque son vasos apartados para llevar la gloria de Dios adentro, para llevar el poder de Dios adentro, salgan de Babilonia. Por más que quise abarcar en este tema de que la iglesia debe ser virgen, que la iglesia no se debe contaminar, ahora resulta que me metí a otro rollo y hay mucho que hablar de Babilonia. ¿Qué nos contamina? Babilonia. Y aquí Isaías dice, no se contaminen, no toquen nada de Babilonia. Babilonia, el mundo metiéndose en la iglesia, el mundo metiéndose en nosotros, y de repente empezamos a decir, ¿y qué tiene de malo la música del mundo? Pues, ¿y qué tiene malo la música romántica? Babilonia. Babilonia. No se contaminen. Entonces, amado hermano, tú que quieres ser parte de la iglesia arrebatada, llevamos dos perfiles, dos características del perfil de la novia: hermosa y virgen. Tenemos que ampliar esos dos temas en alguna ocasión, pero tú puedes seguir investigando. ¿Qué contamina al hombre? ¿Qué contamina al cristiano? ¿Qué cosas son de Babilonia que nos contaminan a nosotros?
no te contamines más. No te contamines más. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de la novia de Cristo? ¿Cuántos de ustedes quieren ser arrebatados? ¿Tú quieres ser arrebatado? ¿Tú quieres ser parte de la iglesia novia? ¿Estás dispuesto a ser una iglesia hermosa? Ya lo vamos a ver más adelante realmente cómo es una iglesia hermosa. ¿Quieres ser virgen? No estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. ¿Quieres ser esa novia pura y sin mancha, sin arruga? En el nombre de Jesús, inclina tu rostro. Si tú le has fallado al Señor, dile: Señor, perdóname. Yo quiero purificarme. Yo quiero santificarme en ti, Señor. Háblale al Señor. Si tú le has fallado, ponte a cuentas con Él. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, recíbelo en este momento. Dile: Señor, te abro mi corazón. Entra a morar a mi vida. Perdóname, Señor. Reconozco que soy pecador y me arrepiento, mi Señor. Te entrego mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Te invito a que te propongas ser virgen, ser hermoso, hermosa para el Señor. Apártate para el Señor. Quita toda contaminación que pueda haber en tu vida. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.